A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva, no he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 56. Mi nombre es Horacio Barinaga, junto a mí Albina Keppel. ¿Qué tal, Albina? Muy bien, buenas noches, Horacio. Buenas noches a todos y feliz de estar nuevamente compartiendo con todos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo por teléfono al 482-4597, que es el teléfono del Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Así están todos los programas ya emitidos. Este es nuestro programa número 56, así que los 55 restantes, y Dios mediante este, también estarán en la página web mencionada para que lo puedan volver a escuchar o descargarlos en su PC en MP3. Todos los jueves recomendamos un libro distinto sobre Sai Baba. Hoy recomendamos el libro La Supremacía de Dios, es de Editorial Lonceller, el autor es Aylon Lawson. Es un libro extraordinario que trata y pone énfasis mucho en la filosofía Advaita, que es la filosofía de la no dualidad. La contratapa del libro dice: el autor ha titulado su libro Una aventura en Advaita, que tiene como finalidad el descubrimiento del uno sin par, del uno que cuando se le llega a conocer se sabe todo lo demás, la realidad única, Dios, sobre quien la ignorancia proyecta una multiplicidad que nos deja perplejos. Así que recordamos, el libro que hoy recomendamos es La Supremacía de Dios. Es un libro muy profundo, trata sobre la filosofía Advaita, que es la filosofía del yo soy, el que soy. Yo soy yo, como dijo Goldstein. Así que el tema de hoy tiene mucho que ver con este libro. Lo ha elegido Albina. El libre albedrío es el tema de hoy que vamos a tratar. Y antes de que entres, Albina, a desarrollar el tema, me gustaría leer sobre el libro El Ideal Sai, los lineamientos para los círculos de estudios. Sai Baba, entre
todas las prácticas espirituales que nos aconsejan, nos da el círculo de estudio. Y hoy vamos a tratar humildemente entre dos de tocar el libre albedrío bajo la modalidad de círculo de estudio, que se lleva a cabo esta metodología, esta práctica en todos los centros SAI del mundo. Dice Sai Baba sobre los círculos de estudio: no se trata solo de leer libros. Círculo de estudio, significa tomar un punto y discutir cuál es el significado de ese punto para cada persona, como en una mesa redonda. Cada uno ofrece su punto de vista y finalmente de ello derivan valores. Si solamente se lee, surgen dudas, pero si cada uno ofrece su punto de vista, las dudas serán respondidas. El tema es analizado. El círculo de estudio contempla sus diferentes facetas. Es como un diamante con sus distintas facetas, pero hay una que es plana, la faceta superior, y desde allí puede verse todo. Descubrir la faceta superior es la tarea, el propósito del círculo de estudio. Muy bueno. Me parece fantástico que lo tomemos así como círculo de estudios, porque entre nosotros dos aquí y los que nos escuchan podemos ir armando el significado del, por lo menos, del tema que vamos a tratar hoy, el libre albedrío, que se las trae, te digo, porque es un tema muy difícil, es un tema muy complejo. Cientos de años teólogos y filósofos tratando de dilucidar si existe o no el libre albedrío. Tal vez no lleguemos a mucho, tal vez sí, pero lo vamos a intentar. Siempre bajo las enseñanzas de lo que nos dice Sri Satya Sai Baba. Pero vamos a tratar de, primero, saber qué significa libre albedrío. Como siempre, voy al diccionario. La palabra libre, que tiene facultad para obrar o no obrar. Albedrío, del latín arbitrium, potestad de obrar por reflexión y elección. La noción de libre albedrío fue objeto de apasionados debates en la Edad Media. Con ella se suscitaba la cuestión de la incompatibilidad entre la omnipotencia divina y la libertad humana. Algunos de los problemas surgidos en torno al libre albedrío, vaciados de su sustancia teológica, subsisten en discusiones relativas al concepto de libertad y a la contraposición de libertad-determinismo. Esto dice el diccionario. Y arbitrio es la facultad que tenemos de adoptar una resolución con preferencia a otra. Bueno, ahora tenemos en claro lo que significa libre albedrío. Ahora vamos a lo más complejo. A ver si tenemos o no, y si tenemos, ¿cuánto? Si tenemos cuánto y desde cuándo. Hay algo que a mí me llevó a pensar desde joven, puedo decir, ¿cuándo comenzó esto del libre albedrío? A lo largo de mi vida, puedo decir, y mucho después que lo conocí a Sai Baba, está el tema de si existe el mal, por qué existe el mal y si Dios creó el mal. Y bueno, eso me llevó a investigar un poco, y digo un poco porque debe haber muchísimo más, que espero lograr llegar a hacerlo. Y llegué a un punto clave, a la historia de Adán y Eva en el paraíso. Siempre me preguntaba por qué Dios instaló, siempre hablando alegóricamente, ¿no es cierto? Hasta mitológicamente, podríamos decir. ¿Por qué instaló al hombre y a la mujer en un lugar, ya en
En la charla anterior, ¿te acordás que dijimos lo que significaba Edén, el paraíso, ¿no es cierto?, y los ríos que lo regaban? En un lugar donde hay dos árboles fundamentales. Entre todos los árboles frutales que había, el del bien y el mal, la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Pero he aquí que les dice que de todos los frutos pueden comer, menos de la ciencia del bien y del mal. A mí me parecía terrible eso, porque yo decía, ¿cómo Dios le puede poner la tentación a mano al hombre y a la mujer, sabiendo que pueden decidirse por errar, ¿no es cierto?, en esta elección? Con el tiempo me di cuenta que en ese instante Dios le da al hombre la posibilidad de ser libre para elegir. Hubiera podido elegir el bien, pero fue libre para elegir lo contrario. Y me pareció fabuloso, porque si no hubiéramos sido seres encerrados en una jaula de oro, sin posibilidad de elección. Y eso me llevó a leer lo que dice Filón de Alejandría, que es mi caballito de batalla, y que ya explicamos quién era Filón de Alejandría. Como dijimos, era un filósofo, teólogo, que contemporáneo a Jesús, nació antes, murió después, pero no tuvo conocimiento de Jesús. Pero sí se dedicó a dilucidar de una manera alegórica y cabalista el Génesis. Y voy a leer algo de lo que él dice, porque realmente es extraordinario. E hizo crecer Dios del seno de la tierra toda clase de árboles hermosos para la contemplación y buenos para alimento, y el árbol de la vida en medio del parque, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, según Orígenes, es la virtud en su acepción más amplia, es lo que da vida al alma, es lo que da vida al espíritu, es lo que vivifica. Este es el motivo por el que está situado en el centro del parque. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, según él, Dios no especifica en qué lugar está. Puede estar adentro o puede estar afuera de ese parque. En realidad, no tiene mucha importancia en este sentido si está afuera o está dentro, porque nos vamos a referir de una manera alegórica a que no existe ni adentro ni afuera, porque Dios está en todo lugar. Él dice una cosa muy importante, ¿no? Tomó Dios soberano al hombre que había hecho y lo colocó en el parque para que lo trabajara y lo cuidara, para que cuidara la creación que Dios había realizado. Y le dice, le da instrucciones a Adán diciéndole, comerás alimentándote de todo árbol que hay en el parque, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis. El día que comiereis, moriréis con muerte. Porque acá nos vamos a tener que... es tan largo, ¿no? Primero tenemos una creación del hombre, ¿no es cierto?, que viene toda propia de la evolución. Sexto día, Dios crea al hombre. Pero luego pasamos a un capítulo donde tenemos a Adán y a Eva en un paraíso. Esta diferencia la hace Filón diciendo que el hombre creado, el hombre que evoluciona en la naturaleza es el hombre terrestre.
el otro es el hombre espiritual, que en realidad son todo uno. Pero cuando Moisés hace esta diferencia, estaba hablándole a personas con una mentalidad de hace 3.500, 4.000 años. Tenemos que situarnos en la época también. Filón dice que el hombre simboliza la inteligencia, la mujer a la sensibilidad y la serpiente al deseo o al placer. Por eso la serpiente, porque se arrastra, porque está cerca del suelo, porque no ve más allá. Entonces, ¿por qué la serpiente, alegóricamente hablando, tienta a la mujer, a la sensibilidad, a la emoción? Porque no tiene el poder de discernir como lo tiene la inteligencia. Mirá qué fantástico. ¿Te das cuenta? Estamos entonces con el hombre, con inteligencia, con sensibilidad y con el deseo y el placer. Tiene la libertad de elección, comer de ese fruto o no comerlo. Por eso se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es la primera referencia que nosotros vamos a tener al mal. Y la sensibilidad, o sea, Eva, tentada, come. Porque desea saber por su cuenta qué pasa. Según el Génesis, la serpiente le dice que va a ser igual a Dios y que por eso Dios no quiere que coma. En realidad son las disquisiciones, ¿no es cierto?, de una mente que vuela y que no usa el discernimiento. Si lo hubiera usado, no hubiera comido. Porque alguien más poderoso, más omnipotente, omnisciente, le estaba diciendo. Pero le da la libertad. Y aquí vemos que esa libertad Dios la respeta por sobre todas las cosas. Respeta al hombre aun cuando sabe que se va a equivocar. La respeta. Dios puede interferir en todo porque es Dios, pero no en algo que Él mismo le ha otorgado al hombre, que es la libertad de elección, el libre albedrío. Entonces aquí viene por qué, ¿no es cierto?, si Dios sabía y si no sabía, pero es que ahí está la cosa. El hombre tiene que ser libre. Es parte del juego divino, del cual no sabemos cómo termina, o sí sabemos que es fundirse con Dios toda su creación, que es Dios mismo, la creación es Dios mismo. Ahora que decís la creación, cada día de lo que en el Génesis, de lo que Dios iba haciendo según los días, y si nos atenemos al Génesis, termina con que Dios veía que era bueno. Todo era bueno, no existía el mal. La maldad comienza cuando nosotros tenemos ese poder de elección. Hubiéramos podido elegir de otra manera. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida? En esta vida que nosotros vivimos. Claro, esta historia que estás narrando, que narra el Génesis de la Biblia, uno la tiene que situar en la vida de cada uno de nosotros. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, porque si no, se cuestiona a Dios. ¿Y cuándo existe? ¿Desde cuándo existe el mal? Y si Dios creó el mal, Dios creó todo que era bueno. El mal es humano. Ni siquiera existen... Mira, te voy a decir otra cosa. Voy a leer algo que saqué de una revista, Saibaba Magazine, que tiene de una parte del Gita, cuando le hace una pregunta Arjuna a Krishna y le dice: ¿has vencido al demonio? Y Krishna le respondió: Arjuna,
yo nunca he creado demonios ni espíritus malignos. Entonces, ¿cómo los demonios que no existen puede aparecer en el bosque? Los demonios a los cuales te refieres son solo un reflejo de las malas cualidades dentro de ti, como son el odio, la ira, los celos, etc. La ira dentro de ti se está manifestando en la forma de un demonio. Su poder se incrementa en proporción a la intensidad de la ira dentro de ti. Las malas cualidades del hombre son los demonios reales que lo acosan actualmente. Los hombres están bajo la noción equivocada de que los demonios existen y que ellos son responsables por su sufrimiento. Estos son solo imaginaciones y miedos psicológicos. La verdad es que solamente el hombre pone a sufrir a otro hombre. No hay demonios como tales, ni espíritus malignos en la creación. ¿Te das cuenta? Siempre, vamos a partir de esta base para que podamos adelantar un poquito. Este tema de la libertad, del libre albedrío, lo vamos a encontrar en la mitología griega también. En la charla anterior nombramos o pusimos como ejemplo a Prometeo, ¿no? Prometeo, que como dijimos quería robar el fuego de los dioses para los hombres, bueno, y por lo cual fue condenado. Prometeo tenía un hermano que era Epimeteo. Epimeteo y los hombres vivían felices en algo parecido a un paraíso. Entonces Zeus dijo: vamos a crear a la mujer. Y crea una mujer cuyo nombre, y la vas a ubicar enseguida, es Pandora. Pan significa todo, Dora, regalo, todo lo máximo, digamos. Invita a todos los dioses para que pongan una cualidad en esta mujer. Y cada uno pone belleza, bondad, sencillez, humildad, todas las cualidades. Pero hubo uno que dicen que fue Hermes, pero yo creería que habrá sido una diosa, que pone en el corazón de Pandora un puntito, que es la curiosidad, la inquietud, ¿no? Y manda a Pandora como regalo a Epimeteo, quien se enamora y se casa. Cuando se casa, Zeus les regala una ánfora tapada, pero que no tienen que destaparla. Ahora uno se preguntaría por qué Zeus en este caso hace un regalo que luego no van a poder ver lo que hay adentro. Y ahí uno se va dando cuenta qué semejanza hay con el Génesis. Tal cual. ¿No? Pandora, dechado de virtudes, un día deambulando por este paraíso, descubre el ánfora. ¿Y qué hace? ¿Qué le dijo su libre albedrío? Su curiosidad. La abrió. Y dice que de allí escaparon todos los males que asolaron desde entonces a la humanidad. Pero en el fondo quedó la esperanza. La conocemos como la caja de Pandora, pero según la mitología, ¿no es cierto?, era una ánfora. Fíjate vos cómo vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces la enfermedad, la muerte, van surgiendo a raíz de un acto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la libertad del hombre para elegir, como le pasó a Adán y Eva, que fueron sacados de ese paraíso, ¿no es cierto?, y puestos en un lugar donde iban a tener que trabajar, que sufrir, que morir. ¿Te das cuenta? O sea que nosotros somos los causantes de todo lo que nos pasa. Y vamos a llegar después a un tema crucial que lo vamos a dar la próxima vez. ¿Querías leer algo, decir algo? No, son inquietudes que todos tenemos.
y son grandes disyuntivas. Por un lado tenemos a Dios como eterno testigo y por el otro Dios como único hacedor. O sea, es eterno testigo y es el que hace todo, es el gran hacedor y el único hacedor. ¿Cómo juega acá el libre albedrío? Como tenemos libre albedrío, y vamos a citar una frase de Baba, donde dice: sé de todo lo que le ha sucedido a cada uno en el pasado, en el presente y en el futuro. El drama es suyo, el rol es su obsequio, el guión ha sido escrito por él. Él dirige, él decide el vestuario y el decorado, el gesto y el tono, la entrada y la salida de escena. Deben representar bien sus papeles para recibir su aprobación cuando caiga el telón. Esto dice Sai Baba. Entonces, cuando uno lee esto también y dice que conoce el futuro y como que el futuro ya está escrito, ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿Es limitado? ¿Hasta dónde podemos decidir? En realidad, ¿quién decide? ¿Es Dios dentro nuestro quien decide? Sí, si utilizamos el discernimiento, que ya lo vamos a ver. Si utilizamos el discernimiento, si no dejamos vagar la mente, si utilizamos el discernimiento, es Dios quien decide. Fíjate vos el amor divino, el hacedor, como vos leías allí, que va a hacer que estas almas que han caído, porque han caído de un lugar donde estaban, que era la perfección, han caído al sufrimiento, a la vejez, a las enfermedades, a la muerte. Pero en su infinito amor les va a ir dando la pauta para que crezcan espiritualmente y vuelvan a Él. Si lo vemos desde ese punto, no hay un libre albedrío, porque salimos de Dios y vamos a volver a Dios. La libertad de elección está en lo que vamos a tardar en fundirnos en Dios. O tomamos el camino más corto o tomamos el camino más largo. Y acá te voy a contar un cuento que tal vez los vas a conocer. Dicen que había una vez una niñita que siempre vestía con una caperuza roja que le había tejido su abuelita, y la llamaban Caperucita Roja. Un día, su abuelita, que estaba enferma, su mamá le envía con alimentos para que le lleve. Y le dice cuál es el camino que debe tomar. Toma este camino, es más corto, es más rápido, vas a llegar pronto. Y cuando llega a la bifurcación del camino, se le aparece el lobo y le dice que el camino, el otro, es más lindo, va a haber cosas que la van a divertir más, o sea que va a estar trabajando como vos ves el deseo. ¿Te das cuenta cómo volvemos? Caperucita Roja es un cuento esotérico, que nosotros antes se lo contábamos a los niños, no sé si hoy se sigue contando, pero en realidad, fíjate vos, que tiene todo un fondo, un trasfondo, ¿no es cierto?, de lo que es el hombre cuando va a tomar una elección. Se va a inclinar más por lo que le dictan los sentidos, el deseo. Y Caperucita toma el camino que el lobo. No le hace caso a su madre, que es la que la ama y la va a aconsejar bien, como nosotros a veces no hacemos caso a lo que Dios nos dice, sino a lo que le dice allí, ¿no es cierto?, el lobo, que representa los sentidos y el deseo. Y bueno, y termina en la panza, según el cuento, en la panza del lobo, pero no muere, la salvan. ¿Te das cuenta? En este camino en que el hombre toma y en el que su relativo libre albedrío le hace tomar tal vez el camino más largo, siempre va a llegar a la meta. En ese sentido, no hay libre albedrío. ¿Te das cuenta? Así podemos encontrar muchísimos ejemplos, porque esta cuestión del libre albedrío vienen de hace milenios estudiándola.
Y te voy a leer algo que ya San Agustín se preguntaba, y estamos hablando de San Agustín, ¿no es cierto?, en los principios de la era cristiana. En las confesiones de San Agustín decía: ¿por qué yerra el alma que se hechura de Dios? Mas no quería se me dijese, ¿por qué yerra Dios? ¿Te das cuenta? Y prefería pensar que tu sustancia inmutable erraba por necesidad, en vez de confesar que la mía mudable se había desviado espontáneamente y en castigo de ello andaba ahora en el error. Fíjate vos cómo él ya se preguntaba eso. ¿Por qué yerra el alma? No el ser humano, porque en realidad lo que a nosotros nos perjudica en la decisión que tomemos, nos perjudica espiritualmente, perjudica al alma. Y en otra parte, que la voy a leer porque en realidad es un libro muy grande y yo lo extracté al máximo. Este de San Agustín. Son confesiones de San Agustín. Dice: en ti nuestro bien está siempre vivo, y cuando de ti nos apartamos, nos pervertimos. Volvamos ya a ti, Señor, para no quedar abatidos. En ti vive siempre y sin defecto nuestro bien, que eres tú mismo, y no temeremos que no haya lugar a donde volver por haber nosotros caído de él. Es decir, él en muchísimas partes de este libro, que se llama Confesiones de San Agustín, ¿no es cierto?, se pregunta por qué su alma yerra, o es Dios el que tiene tanta fe en Dios. En realidad, nosotros vamos a comprenderlo mejor a la luz de las enseñanzas de Satya Sai Baba, que él nos habla del discernimiento. Y tiene muchísimo sobre el discernimiento. Aquí vamos a dar algunos, ¿no es cierto?, algunos párrafos vamos a leer, pero después quien quiere interiorizarse, bueno, tiene todos los elementos. O sea, estás encendiendo la mecha de lo que es el tema, el libre albedrío, que da para programas y programas y programas. Es realmente para horas, y tenemos que extractarlo muchísimo. Lo único que me gustaría humildemente, ¿no es cierto?, es que quede un poquito aclarado y por ahí que yo no lo esté complicando más. Es que, como dijimos al comienzo, que somos distintas facetas o caras del diamante, no sé si cada uno lo vamos a poder tener aclarado, porque al fin y al cabo tenerlo aclarado es ya ser consciente de este gran plan cósmico divino. Antes de que pases a leer tus extractos de Sai Baba, quiero leer del libro que hoy recomendamos, que recordemos que es La Supremacía de Dios, donde dice: como lo ha revelado el señor Sai Baba, no existe un yo ni un mío, ni un yo y un no yo, escindidos. Solo existe el yo soy el que soy macrocósmico. De modo, dice el autor, que no existe un libre albedrío separado, solo el libre albedrío divino del ser inconmensurable, el uno sin par, que es eternamente, irresistiblemente, a través de toda la vida fenoménica. En realidad, si todos son uno, que es la filosofía Advaita, ¿cómo podría existir un libre albedrío aislado, una abolición divorciada de la voluntad celestial? Ello significaría indudablemente un dualismo, un cisma entre Dios y la creación, entre el espíritu infinito y todas las almas encarnadas. Tal dualismo o escisión sería la antítesis de todo lo enseñado por los grandes maestros, que es el monismo absoluto, la unicidad ilimitada, que es el Advaita. Esta es otra faceta del diamante que da el autor de este libro. Sí, y que realmente también es así, porque toda la creación que salió de Dios va a volver a Dios. Hasta lo que aparentemente no tiene un libre albedrío, como son las piedras, ¿no es cierto?, los animales, los vegetales, aparentemente no tienen una libertad de acción,
pero todos vamos a volver a Dios, todos vamos a evolucionar hacia Dios, incluso el hombre que yerra, el hombre que erra el camino, el hombre que elige mal, y elige mal porque no usa el discernimiento. Y Sai Baba nos dice que es muy importante usar el discernimiento, porque la mente, hay una frase que él dice, que la mente nos ata o nos desata, nos libera o nos condena. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros usamos el discernimiento jamás nos va a hacer elegir lo que no es correcto. O sea, ahí empieza a jugar un poquito más claramente lo que es el libre albedrío. Vamos teniendo en claro que el destino es para todos. Todos claro. Vamos a llegar a la meta, antes o después. Es más, Sai Baba nos dice, sepan que ustedes están salvados, sepan que ya están liberados. Exacto. El tema es qué camino tomamos, claro. El más largo, el más corto. Si hacemos lo que Dios nos dice, tomaremos el más corto. Si no, seremos Caperucita Roja. Iremos por donde los sentidos nos guían, donde es lo más lindo. En una parte de los evangelios Jesús dice, lo recuerdo en este momento, que el camino es angosto y arduo, el camino espiritual. El camino de la ascensión es angosto, es arduo, es espinoso, es lleno de piedras, de dificultades. Y con una cruz. En cambio, el camino que nos dicen los sentidos, los sentidos, ¿no es cierto? Y los deseos, pues los deseos tienen que ver con los sentidos, o viceversa, nos van a hacer el camino más llano, más llevadero, pero más largo. ¿Te das cuenta? Porque yo puedo obtener dinero trabajando o robando. Evidentemente robando lo haces más rápido, pero es el camino más largo. ¿Te das cuenta? Hay algo que respecto a esto, hasta Jesús tuvo su momento de tentación. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, dice que se le apareció el demonio, que sabemos que no existe, pero que pudo haber sido su propia mente, a decirle que con todo lo que el poder que él sabía que tenía, porque se sabía hijo de Dios y se sabía Dios en definitiva, podía dominar el mundo, podía transformar las piedras en pan. La tentación, ¿me entendés? Sin embargo, Jesús elige. Y esa elección lo va a llevar, tal vez, ¿no es cierto?, a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz. Pero si él no hubiera elegido, y hubiera elegido el poder del mundo, no lo conoceríamos hoy. Sin embargo, hoy es conocido, seguimos sus enseñanzas y sabemos que podemos llegar al Padre cumpliéndolas. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a tener la tentación, siempre va a estar la serpiente allí, pobre serpiente que pagó el pato, ¿no? Sí, son formas que le damos es alegórico. A las tentaciones, al mal. Es porque se arrastra, está muy cerca del suelo, ¿no es cierto?, de lo material. Siempre vamos a tener, pero el discernimiento es lo que nos va a llevar a decidir. Y quiero leer algo sobre el discernimiento. Dice Sai Baba que el mundo es una mezcla de bien y mal, de alegría y dolor, de lo correcto y lo equivocado, de victoria y derrota. En un mundo repleto de tales opuestos, el hombre constantemente tiene que escoger entre lo que es correcto y apropiado y lo que es malo o indeseable. Un hombre que no tiene capacidad de discernir es un animal. El ser humano no debe permitir que lo guíe la mente, debe seguir las indicaciones de su inteligencia. Solo así podremos llegar a la divinidad. Y como nos queda poco tiempo y quedó mucho, Horacio, voy a leer algo que también es de Sai Baba y es de un eterno conductor. La mente causa el renacimiento de los seres.
La mente causa la liberación de los seres. La mente otorga la victoria a los seres en su lucha por lograr las 4 metas: virtud, plenitud, realización, libertad. O en palabras sánscritas, dharma, artha, kama y moksha. La mente confiere la fusión eterna. Acá quería, porque tenemos que enganchar con el próximo tema, porque los que nos escuchan, y yo misma muchas veces dije, hay cosas que no elegimos, que no entra el discernimiento. Cuando una enfermedad, la muerte de un ser querido, el no tener trabajo, el no tener que darle de comer a nuestros hijos, y un montón de situaciones más que suponemos que nos vienen de arriba. En realidad, son situaciones que vienen también por no haber usado correctamente el discernimiento y haber hecho mal uso del libre albedrío en vidas anteriores. O en estas también. O en estas también. Y allí entramos en el karma. Acción de causa y efecto. Recordemos que estamos en el programa Sai Baba Rosario, que se emite todos los jueves a partir de las 22 horas y que vos, Albina, estás una vez por mes. Así que cuando estás anunciando nuestro próximo tema de karma, va a ser un programa dentro del mes que viene. Exactamente. Es como una serie, continuará. Pero es que viene es nuestro libre albedrío. Al tema. Es que viene enganchada al tema. Bueno, como ves, hay muchísimo más para decir, pero creo que un poquitito aclarado está, y si no, seguimos. Y seguimos haciendo introspección, que es lo más importante. A eso me refiero. Cada uno de nosotros seguimos averiguando, investigando, meditando y reflexionando en nosotros mismos. Sai Baba dice, y muchas veces nos dice, que para tratar de entender a él, el camino más corto, ¿no? Nuestro libre albedrío es tratar de entendernos a nosotros mismos. Cuando comprendamos nuestra realidad, recién ahí vamos a comprender la realidad de los grandes maestros. Así que usemos nuestro libre albedrío para seguir haciendo introspección en estos temas que realmente son muy profundos. Son muy profundos y realmente llevaría mucho tiempo tratar de desplegarlos en la importancia que tienen. Pero bueno, seguimos con karma. El programa está llegando a su fin, así que Dios mediante nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 22 horas, aquí en AM Libertad, en el 1090 del Dial Rosarino. Recordemos que nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar, donde allí están todos los programas radiales ya emitidos, para que aquellos que no lo hayan escuchado o quieran volverla a escuchar, lo pueden escuchar directamente o bien descargarlos en su computadora en MP3. Gracias, Albina, por tu gran aporte. No, gracias a vos por permitirme poner un granito de arena, y lo único que espero y ruego hacia a Sai Baba, a quien amo con todo mi corazón, que no haya enredado más el tema. Es que el libre albedrío en realidad es un tema impresionante. Mi esposa, te lo comenté antes de empezar el programa, me decía, teólogos, filósofos lo siguen debatiendo desde hace miles de años, así que trabájenlo tranquilo, y como dijimos, lo trabajamos sobre la modalidad de círculo de estudio, donde cada verdad parcial de cada uno hace que se llegue a la gran verdad, que es el gran diamante. Así que gracias, Albina, y buenas noches a todos. Buenas noches. Hindu Muslim
Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.